Bienvenidos a un nuevo mensaje de la serie de enseñanzas titulada Militando en Cristo. En uno de los mensajes anteriores estuvimos viendo los elementos que componían la vestimenta de un soldado romano y cómo Pablo aplica estos elementos de esta vestimenta en un sentido espiritual al cristiano. He titulado este mensaje Protege tu corazón de heridas mortales. Anteriormente vimos el primer elemento de esta vestimenta y es el cinturón, el cual Pablo lo compara con la verdad y le llama el cinturón de la verdad. En este mensaje estaremos viendo el segundo elemento, que es la coraza, la cual Pablo compara con la justicia y le llama la coraza de la justicia. El texto base de este mensaje lo tenemos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Pero donde nos estaremos enfocando hoy es en el versículo 14, donde dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Bueno, ¿por qué debería un cristiano estar bien protegido y bien cubierto con estos elementos especiales? Porque como vimos anteriormente, tenemos una lucha que es constante y vimos que no es una lucha contra carne ni sangre, sino que contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra principados, dice la palabra. Y es una lucha constante, es 24/7, así que no nos podemos dar el lujo de estar descuidados o desprotegidos. Así como un soldado romano estaba muy protegido y muy preparado para ir a la lucha, para ir a la guerra contra su enemigo, de igual forma debemos de estarlo nosotros los cristianos. Cuando Pablo escribe este mensaje o esta carta, probablemente estaba bajo custodia romana y así que él podía ver día tras día pasar soldados romanos muy bien armados y muy bien vestidos, y él observaba cada pieza que estos llevaban y veía su importancia, su objetivo principal por el cual la usaban. Así que vio interesante él todo esto y quiso aplicarlo en un sentido espiritual al cristiano. Pero ¿qué es una coraza? Una coraza romana, ¿qué es? La coraza era una pieza fabricada de placas de hierro o acero unidas mediante correas de cuero y remaches metálicos. Era una de las piezas principales. Protegía la parte de enfrente, el pecho, y la parte de atrás, la espalda, los costados y los hombros. Su forma era así como un chaleco antibala de los que conocemos ahora en nuestro tiempo moderno. Podríamos decir que es prácticamente un chaleco antibalas. Su principal funcionamiento era proteger órganos vitales como es el corazón y los pulmones y otros órganos vitales importantes del cuerpo. Un soldado romano, antes de entrar en combate, revisaba cuidadosamente que su coraza estuviera bien ajustada. No podía permitirse de ninguna manera una tan sola abertura, porque una pequeña abertura podía ser suficiente para que su enemigo lo hiriera de muerte. Así que no importaba cuán hábil fuera en manejar una espada un soldado romano, pero si no tenía la coraza, estaba completamente vulnerable. ¿Por qué Pablo habla de una coraza? Pablo no escogió este mensaje por casualidad, porque así como la coraza protegía el corazón físico del soldado romano, la justicia también protege el corazón espiritual del creyente. La Biblia dice en Proverbios capítulo 4, 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
El corazón representa nuestro interior, el centro de nuestra alma, de nuestra vida. Es donde están nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras emociones, deseos y motivaciones. Cuando la Biblia habla de corazón, habla de mente, así que si hablamos de mente es como que estuviéramos hablando también de corazón. Y es precisamente allí donde el enemigo dirige muchos de sus ataques. Sí, ahí es donde el enemigo envía las saetas, envía esas eh, lanzas de pensamientos negativos. ¿Qué significa la coraza de justicia? Muchos piensan que se refiere únicamente a hacer buenas obras, pero la enseñanza bíblica es mucho más profunda. La coraza de justicia tiene dos aspectos. Primero, la justicia que recibimos por Cristo. Ningún ser humano puede presentarse delante de Dios diciendo que es completamente justo, porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando nosotros creemos en Jesucristo, Dios nos declara justos. Entonces es cuando nosotros recibimos esa coraza de justicia. Porque mediante el sacrificio de Cristo, y nosotros reconocemos ese sacrificio, obtenemos el perdón de nuestros pecados, y al obtener el perdón de nuestros pecados, entonces somos declarados justos. Y al ser justos, entonces estamos en la justicia, como dijimos, no por nuestras propias obras, sino por la obra que Cristo hizo en la cruz. Así que esa es entonces la coraza de justicia de la cual Pablo habla. En 2 de Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justos para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mire cómo dice justicia de Dios en él. ¿Justicia de Dios en quién? En Cristo. Nuestra confianza no está en nuestra perfección, sino en la justicia de Cristo. Esa verdad protege nuestro corazón. Cuando el enemigo intenta condenarnos, nosotros podemos responder con las verdades de Cristo. La justicia también se refleja en nuestra manera de vivir. Quien ha sido transformado por Cristo procura caminar en obediencia, por supuesto, no para ganar la salvación, sino porque ya pertenecemos al Señor. La justicia se manifiesta cuando decidimos vivir conforme a la voluntad de Dios, rechazamos el pecado y buscamos agradar a Dios en todo. Cada acto de obediencia fortalece nuestra vida, nuestro espíritu. ¿Cómo ataca Satanás esta área? El enemigo conoce la importancia del corazón. Por eso lanza ataques como, por ejemplo, ya no tienes perdón, Dios está cansado de ti, nunca vas a cambiar, no eres digno, siempre fracasado. Esos son ataques que envía el enemigo. ¿Y dónde los envía? A la mente. Ahí los envía. Pero cuando nosotros tenemos la verdad de Cristo y la coraza de justicia, como estamos hablando, la verdad va unida a la coraza. Por eso es que, o a la justicia. Por eso es que Pablo usó como primer elemento el cinturón, que lo comparó con la verdad. La verdad va unida a la justicia. La verdad te dice que tú fuiste perdonado mediante el sacrificio de Cristo. Cuando tú reconociste tus pecados, Jesús te perdonó y eres declarado justo. Esa es la verdad. Y al ser declarado justo, esa es la coraza con la que tú te cubres. Pero si tú no te aseguras de colocar bien esta coraza, entonces el enemigo va a poder herirte. Y como titulé el mensaje, te va a causar heridas al corazón que pueden ser mortales. Y cuando hablo de mortales no me refiero en un sentido espiritual. Va a decaer tu espíritu, va a decaer tu alma y todo tu ser, y vas a comenzar a ser derrotado, no un cristiano victorioso, no un cristiano que gana una batalla, sino más bien derrotado.
si no tienes esa verdad y si no te cubres con esa justicia de Dios, o sea, con el perdón de Dios, porque podemos comparar la justicia con el perdón de Dios, porque es el perdón de Dios el que te declara a ti inocente, libre de culpa. Entonces, cuando el perdón de Dios te declara a ti libre de culpa, tú no tienes ninguna culpa. Y no importa lo que el diablo pueda decirte a ti, pero si tú crees la verdad de Dios y si tú has creído en ese perdón de Dios, entonces el enemigo no va a poderte hacer daño, no te va a causar ninguna herida y vas a poder estar fortalecido en Cristo, como decía el apóstol Pablo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El diablo siempre tendrá como propósito llenar el corazón de culpa, de condenación y de desánimo. Eso es lo que hace el diablo. El diablo, sí, a cada momento te culpa de pecados pasados, te hace recordar todo el pasado, quién eras, cómo actuabas. Y entonces cuando tú te llenas de culpa, esa culpa no te deja ser libre. Te llena de condenación, te condena, el diablo te condena con todas esas mentiras que te dice. Te dice que no tienes perdón de Dios, que estás condenado, que eres derrotado. Y eso te causa desánimo. Pero cuando nosotros llevamos bien puesta la coraza de justicia, entonces recordamos que nuestra aceptación delante de Dios depende de Cristo y no de nuestras fuerzas. Romanos 8:1 declara: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Ves? Esa es la verdad de Cristo, pues. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay condenación para ti que estás en Cristo. Así que el diablo puede decirte, estás condenado, pero Cristo murió por ti y te declaró justo, libre de pecado. Esa es la coraza con la que te debes proteger. He sido perdonado, tienes que contestar al enemigo. He sido perdonado. Soy libre de culpa. Nadie puede culparme de cosas del pasado. Nadie puede condenarme por cosas del pasado, porque ya vine a Cristo. Cristo murió en la cruz. Se sacrificó por mí y me declaró justo, libre de culpa, libre de pecado. Ahora soy libre, no por mis propias obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Amén. La gloria sea para nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien nos dio esa libertad para que anduviésemos en ella. Y esa libertad es la que nos cubre de toda condena de que venga a traernos el diablo. Así que cada vez que el enemigo nos acusa, podemos responder con la palabra de Dios. Imagínate tú un soldado con excelente casco. Tiene un gran escudo, una gran espada. Está bien entrenado, pero decide salir sin la coraza. No importa cuánto este soldado sepa pelear. Un solo golpe directo al pecho puede terminar en la vida espiritual. Podemos conocer mucha Biblia. Podemos servir en la congregación. Podemos cantar, predicar y enseñar. Pero si nuestro corazón no está protegido por la justicia de Cristo y no procuramos vivir en obediencia, quedamos expuestos a las heridas espirituales que nos pueda causar el enemigo. ¿Cómo nos ponemos la coraza de justicia? Cada día debemos recordar quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Debemos arrepentirnos también cuando fallamos, confesar nuestros pecados, buscar una vida íntegra, obedecer la palabra, mantener una comunión constante con Dios. No es una armadura que se coloca solo una vez, de ninguna manera. Debe estar constante, siempre, 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 sin descuidarla. Debemos tomar una decisión diaria siempre de aplicar esta coraza a nuestra vida. Quizás hoy has permitido que la culpa, la venganza o las acusaciones llenen tu corazón.
y a la vez piensas que Dios ya no puede usarte. Pero la palabra nos recuerda que Cristo pagó el precio por nosotros. Él nos ofrece perdón, restauración y nueva oportunidad. No permitas que las mentiras del enemigo ocupen el lugar que solo le pertenecen a la verdad de Dios. Vístete cada día con la coraza de justicia. Sí, con ese perdón de Dios, vístete con ese perdón de Dios. Esa es la coraza de justicia, el perdón que Dios te otorgó a ti. Te ha hecho libre. Vive como libre en Cristo. Así que protege tu corazón. Vive confiando en la obra de Cristo. Vive caminando en obediencia. Así podrás permanecer firme en medio de cualquier batalla espiritual. Estimado, no te olvides de protegerte con la coraza de justicia, con la justicia de Dios, no tu propia justicia. Algo más, la justicia no solo es la sentencia que un juez dicta en un tribunal. La justicia no solo es las reglas morales y éticas que nos enseñan para hacer lo correcto. La justicia, recuérdalo, es el perdón que Dios te ha otorgado a ti y a mí. Así que hoy hemos aprendido que la coraza es esa pieza que protege los órganos vitales del soldado romano. Y que espiritualmente Dios quiere proteger nuestro corazón de las acusaciones, de la culpa y del pecado. La justicia de Cristo nos da seguridad delante de Dios y una vida obediente. Cuando obedecemos a Cristo, fortalecemos nuestra comunión con Él. Que el Señor te bendiga. Espero que este mensaje sea de mucha bendición para ti. Te invito a que lo comparta con otros para que YouTube vea que este contenido es interesante. Así que con tu like, con tu comentario, con tu suscripción y con tu compartir, de esa forma me estás apoyando. Dios te bendiga.